Capítulo 9. El lugar correcto. Hasta antes de conocer a Jaune, Ciel había estado decidida a ser un gran soldado. Ahora no solo debía centrarse en cumplir con las expectativas de su familia, sino también en cumplir con los objetivos del general y la especialista. Al principio, el chico no era más que un campesino que la seguía ciegamente, obedeciendo casi sin chistar. Pero ahora se había ganado la confianza suficiente como para irse sin decir dónde o hasta cuándo estaría fuera. No es que estuviera obligada a hacerlo, pero saber que estaba a salvo ayudaría. Esto la había llevado a las puertas de la mansión de hielo. El portón que le dio la bienvenida era del mismo material, tan frío como las personas que vivían dentro. El sonido del intercomunicador le avisó que la estaban esperando. El mayordomo, un sujeto amigable y sonriente, estaba parado como la única antorcha en la boca de una cueva llena de tigres de montaña. Ciel no tenía nada en contra de los Schnee, pero sus padres y los líderes de la Casa del Emblema Glaciar no tenían la mejor relación. Ideales que chocaban desde épocas más salvajes, pero más simples. Señorita Soleil, ¿cómo ha estado? El sonriente mayordomo saludaba desde el borde de la pequeña escalera que llevaba a la entrada de la mansión. Hola, Klein. He estado bien, ¿y tú? La vida debe ser más difícil ahora que el especialista Winter está fuera de casa. Ciel saludó con una sonrisa que indicaba cierto aprecio por el regordete bigotón. No esperaba tantas visitas el mismo día. Una voz juvenil pero femenina llegó desde el fondo de las escaleras del recibidor. Las dos mujercitas solo tenían algo en común aparte del legado de sus familias. Medían lo mismo en altura, pero cada una destacaba en aspectos diferentes. Ciel, como una luchadora, vestía una minifalda azul, debajo de la cual llevaba leggings cortos y negros hasta los muslos. Botines con pasadores de cordón plano cubrían parte de las medias negras que le llegaban al tobillo. Incluso en el frío invernal, solo llevaba una camiseta de mangas largas ajustadas y una chaqueta revestida de lana que cubría su cuello, brazos y pecho, dejando todo lo demás visible. Como de costumbre, no llevaba armas visibles, salvo sus guantes mecánicos, que ahora tenían mejoras. El dorso estaba recubierto de una placa de metal, aunque los dedos no estaban completamente cubiertos. Las ataduras de velcro ahora eran correas, y los cartuchos de DAS se podían reemplazar desde el borde de la muñeca. Además, aunque no era visible, tenía otro mecanismo que podía proyectar luz dura como una cuchilla oculta. Había insistido en estos cambios, aunque ahora fueran más grandes, pero no menos cómodos. Weiss, por otra parte, vestía un vestido de una sola pieza de un celeste tan claro que casi era blanco. No tenía escote, quizá por el frío, pero eso no le quitaba lo elegante del corte del cuello, con solapas, y el vuelo de su falda estaba adornado con finas tiras de encaje y seda azul claro. No se podía ver si llevaba mangas, ya que tenía puesta una bata de laboratorio blanca, un tanto más larga que su vestido, pero no tanto como para no notar los tacones blancos brillantes con correas atadas a sus talones y pantimedias del mismo color, adornadas con copos de nieve. Extrañamente, llevaba en su cintura una correa azul en la que portaba su estoque, con un mecanismo similar al de un barril de revólver. La última vez que Ciel la había visto, no tenía nada similar, y tampoco era costumbre verla llevar guantes de nitrilo o con sus mangas cubiertas de alguna sustancia similar a la pintura. Ciel, ha pasado tiempo. Weiss no sonaba entusiasmada de ninguna forma. Weiss, ¿ha pasado tiempo? ¿Cómo has estado? Ciel tampoco sonaba entusiasmada, pero hizo un gesto de reverencia. Supe que fuiste nombrada heredera de la SDC. Efectivamente, a raíz de la partida de mi hermana mayor. No estoy segura si debo felicitarte o no, esta vez. La morena sonaba algo juguetona. Es algo bueno en muchos ámbitos. Weiss, de manera poco elegante, hundió las manos en los grandes bolsillos de su bata. ¿Qué trae a la futura directora de Alcius de visita? Busco a mi compañero. La última vez que supe de él, venía por petición del especialista Schnee. Si él colocaba las manos en sus caderas sin saber qué hacer con ellas. ¿Quizá lo viste? Alto, rubio y simplón. Una pequeña sonrisa salió con la última parte. ¿Alto y rubio? Weiss fingía pensar. El desalineado y falto de estilo, Ark. El mismo, Ciel asintió. Me temo que ya no se encuentra por aquí, desvió la mirada a Klein.
Mencionó a dónde se dirigía, le preguntó al mayordomo. No tuvimos una conversación extensa, me temo, señoritas. Desconozco si regresó a la escuela, respondió el mayordomo, agachando ligeramente la cabeza. De todas formas, no creo que pueda ir a ningún lugar que no sea la ciudad. Sus armas acaban de ser enviadas a la forja de metalurgia, completó Weiss. Oh. Gracias por tu tiempo, a ti también, Klein. Me gustó verte nuevamente, dijo Ciel, dando un paso hacia la puerta. ¿No gustas pasar a tomar té? La joven Schnee se retiraba los guantes y los guardaba en uno de los bolsillos. Podríamos ponernos al día en varios temas. Estaría encantada, de verdad que sí, pero debo encontrar a Jaune. No está muy relacionado con la ciudad y podría meterse en problemas. Suerte en eso, entonces. Ya será en otra ocasión, Weiss se despidió. Cuando Ciel finalmente llegó al final del gran patio de la mansión, pudo relajarse y volver a su postura normal. Eso fue raro. En fin, ¿a dónde fuiste? Intentó llamar al scroll de Jaune, pero solo fue recibida por el buzón de mensajes. Entonces, creo que empezaré por el centro comercial. No hará daño dar un pequeño vistazo, se dijo a sí misma mientras se alejaba de la ostentosa mansión. Los tres encapuchados se movían hacia la ubicación indicada por el ex policía. Jaune no recordaba haber estado tan nervioso desde hacía varios meses, y eso que estaba acompañado de 2 cazadoras graduadas. Aún temía que algo pudiera salir mal. Fiona se había asegurado de obtener el yen suficiente para hacer el trato, y Davin estaba lista para cualquier tipo de combate o infiltración, armada con saetas explosivas y eléctricas ocultas bajo sus atuendos para el frío. El lugar estaba atendido por un hombre de aspecto desganado. Todo el sitio, desde la entrada hasta los exhibidores, tenía la apariencia de una perfumería tan normal que incluso los posibles clientes no le prestaban atención. Mientras lo saludaba, Jaune le deslizó la tarjeta que le había entregado Hamlet junto con una pequeña caja que contenía el pago solicitado. Lo llamaré, dijo el hombre y presionó un botón bajo la mesa de la caja registradora. Unos instantes más tarde, el tipo con el que habían negociado apareció, vistiendo el mismo abrigo largo. Entonces, busqué a la niña entre mis invitadas. Está aquí, dijo mientras utilizaba un teclado en una de las estanterías e ingresaba un código, lo que abrió una puerta detrás de él. Por aquí, hizo un gesto con la mano. Jaune compartió una mirada con Davin y recibió un asentimiento en respuesta. Por supuesto, después de ti, indicó el joven rubio. Al terminar de bajar las escaleras, notó algo extraño en el ambiente, era más pesado de lo normal. Había un par de filas de niños, todos faunos, con las manos ocupadas empaquetando dust. Aunque todos estaban bien sincronizados y ninguno tenía cadenas o algún objeto que los atara, ninguno parecía reaccionar a la presencia de las 3 figuras. Sinceramente no entiendo qué tanto le puede importar a alguien de arriba esta gente como para ofrecerse a pagar sus deudas, dijo el hombre con un tono burlón, trayendo a la niña de la foto, una pequeña con cuernos puntiagudos y orejas del mismo tipo. Sus ojos carecían de vitalidad, incluso sin los lentes que llevaba. Las personas también son un recurso valioso, dijo Jaune mientras le hacía un gesto a Fiona para que se acercara a la niña. Sin embargo, no reaccionó, estaba de pie ahí, pero al mismo tiempo, no estaba realmente presente. Fiona, vaya, parece que una de tus guardianas es un híbrido, dijo el hombre mientras llevaba las manos a los bolsillos de su abrigo. ¿A qué te refieres?, preguntó Davin mientras palmoteaba la cara de Fiona. Supongo que lo notaste, ¿verdad? Hamlet había tomado algo de distancia. Él tenía razón. Al entrar, había algo más en el ambiente que no les había afectado, pero por el comportamiento de los niños y el de Fiona, sumado a que todos eran faunos, era obvio que había algo que solo afectaba a los híbridos. ¿Sabes por qué se usa a los faunos para trabajos como los de la SDC? Por sus capacidades superiores. Son más resistentes, tienen mejor oído y mejores ojos que tú y yo, el hombre se respondió a sí mismo. ¿Los llamaste personas? Ja, no creo que entren en esa categoría. Solo sirven como máquinas de dinero hasta que se ramp. Antes de que pudiera terminar, Rabin lo derribó de un golpe seco en la mejilla. Ravenhill, gritó él, con una mezcla de enojo y sorpresa,
mientras esquivaba una patada de la furiosa mujer. «Ya te habías escapado muchas veces», replicó la cazadora alta. Pero justo en ese momento, el tipo arrojó una especie de granada, pequeña pero con la clara intención de hacer explotar el dash de la mesa. Jaune la desvió usando su capa, pero no pudo evitar que explotara. Otra puerta trasera se abrió cuando Hamlet corrió por ella. Mientras Raven intentaba poner a salvo a los niños y alejarlos del incendio que empezaba, el joven estudiante los siguió escaleras abajo. Al llegar a la base de las escaleras, notó una especie de alcantarilla llena de agua que corría, probablemente bajo las calles de Mantle. Esquivando un golpe sorpresa y derribando con el hombro, el tipo, que era apenas más alto que Jaune, cayó en las turbias aguas. «Bien, chico, parece que eres rudo», dijo Hamlet mientras se quitaba el abrigo, revelando un brazo mecánico que se extendía desde su hombro debajo de la camisa. Lo que realmente sorprendió a Jaune fue el sistema similar a una bocina que se desplegó de su antebrazo y de la palma de su mano. Antes de que pudiera reaccionar, Hamlet lo apuntó y, aunque Jaune levantó su aura, no pudo evitar caer de rodillas. Luego, recibió una patada en la cabeza. Si no hubiera protegido el golpe, habría sido mucho peor. Su estómago quería salir por su garganta y sus oídos le palpitaban con un aterrador sonido. Fue pateado nuevamente, esta vez cayendo al agua turbia. Instantes después, Hamlet lo sostuvo por la cola de caballo y lo hundió en un intento de ahogarlo. Una saeta de la ballesta de Rabin llegó primero, clavándose en el hombro del ex policía. «¿Cómo están los niños?», preguntó Jaune entre toses. «Están bien. Encontré el juguete de este tipo», respondió Rabin, arrojando una bocina camuflada como un reloj de pared al agua. La explosión no solo encendió el dash que estaban empaquetando, también sacó a Fiona de su trance. Su oído mejorado se vio afectado por la explosión y eso la despertó. «Ten cuidado, también puede hacer lo mismo con su brazo», advirtió Jaune. «Los niños dicen que hay más prisioneros río abajo, en algún almacén cercano. Fiona sigue ayudando a evacuar, y el incendio está aumentando». «No tenemos tiempo para pedir refuerzos», ordenó Rabin, mientras disparaba otra saeta al brazo de Hamlet. «Entendido», respondió Jaune antes de correr, con dificultad, por el agua que corría en la misma dirección que él. No tardó en notar las marcas de arrastre en las pequeñas veredas que separaban el agua de los almacenes subterráneos. Pero había un gran problema: la puerta estaba cerrada con el mismo mecanismo de teclado. Intentó derribarla y probar el código que Hamlet había ingresado antes, pero nada funcionó. Desde el otro lado se escuchaban golpes de martillo y el zumbido de una sierra. Si en la parte frontal empaquetaban el dash robado, aquí lo cortaban. El almacén no era más que una puerta reforzada pegada a una gruesa pared y un ducto de ventilación. Tendría que arrastrarse para destruir el enrejado y el extractor. Para cuando atravesó el estrecho pasillo, notó que los niños Faunus estaban en el mismo trance que los de arriba. Jaune comenzó a destruir todo lo que parecía sospechoso y, eventualmente, dio con el dispositivo que emitía el sonido. «¿Estás bien?», se acercó a uno de los niños que operaba la cortadora eléctrica. Sí, ¿dónde está mamá?», respondió el aturdido niño, haciendo que Jaune suspirara. «Te llevaré a casa cuando salgamos», prometió el joven rubio, mientras otros niños también empezaban a reaccionar y algunos sollozaban. Debía encontrar la forma de salir. No había una salida de emergencia, pero había una escotilla por donde entraba el agua de las calles. Eran pequeños, podrían salir por ahí, pero el problema seguía siendo la puerta. El calor comenzaba a aumentar, lo que indicaba que el incendio se estaba extendiendo. Estar allí era como estar en una bomba a punto de explotar. Desesperado, intentó embestir la puerta nuevamente, pero sin éxito. Finalmente, Jaune se concentró. Sabía que podía empujar su aura más allá de sus límites, como un grueso escudo. Con los ojos cerrados, lo hizo. Al abrirlos, su cuerpo brillaba con la misma luz blanca que antes solo cubría sus manos. Con un impulso, golpeó la tapa de la alcantarilla, arrancándola de sus bisagras. «Por aquí, manténganse alejados», gritó, dando indicaciones a los niños rescatados. «Jaune», llamó Fiona al verlos detrás del establecimiento en llamas. «¿Dónde está Rabin?». «Sigue adentro», preguntó Jaune, sorprendido. «¿Cuida a los niños?»,
volveré por ella. El humo inundaba el lugar cuando Jaune regresó. Apenas podía ver, pero distinguió a Arabin a la distancia. Aunque seguía consciente, parecía haber sido atacada por el arma sónica de Hamlet, ya que apenas podía sostenerse. ¿Estás bien?, preguntó Jaune, ofreciéndole su hombro. Sí, estoy bien, solo aturdida. El semblance de ese tipo es más que solo ondas sónicas. Debemos salir. Fiona y los demás niños están a salvo, dijo Jaune. Rabin, siendo un poco más alta que él, le costaba un poco apoyarse, pero con su ayuda lograron avanzar hacia la salida antes de que el humo los venciera. Con la arriesgada ayuda de Fiona y otros cazadores que habían llegado, lograron ponerlos fuera de peligro. Apenas se alejaron del lugar, los bomberos comenzaron a combatir las llamas que se asomaban entre los escombros.